Buenas noches. Me dijo don Denny, solo acordate de la primera frase, bro. Entonces, buenas noches era mi primera frase. Dije que de ahí para allá ya es más fácil. Es una bendición, de verdad, compartir con ustedes esta noche con el inicio de una nueva serie basada en el libro de Daniel, que es un libro súper bueno en historias, cosas hasta apocalípticas también. Y quería que antes de empezar y que entremos en la palabra, si me acompañan, por favor, en una oración. Padre Celestial, gracias porque nos permites aprender acerca de tu palabra. Gracias porque nos permites reunirnos como iglesia. Ponemos en tus manos este tiempo, lo que tú vas a hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Que nos ayudes a tener corazones enseñables, Padre, y que seas tú hablando a nuestras vidas también a través del libro de Daniel. Lo ponemos en tus manos desde ya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, arrancamos esta serie que se llama Firmes, con el tema Firmes en la pureza personal. Y vamos a estar hablando, como les dije, del libro de Daniel. Y pensé que la mejor manera de ver cómo se desarrolla, por lo menos el capítulo 1, que es el que vamos a ver, es si lo leemos todos juntos. Vamos a llevarlo por partes. La primera parte va a ser prácticamente ver el contexto en el inicio, dónde estamos, de qué se trata el libro de Daniel, de quién está hablando, qué es lo que está pasando. Entonces quería ver si leíamos, creo que está en la pantalla, o solo yo lo puedo ver acá, pero ahí está el libro de Daniel. Si no, por favor búsquenlo, capítulo 1, y dice, en Daniel, dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor o de los eunucos, según la versión que están viendo, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Y ahí arranca la historia. Ese es el contexto histórico que tenemos en el libro de Daniel. Prácticamente Israel está sitiado, han perdido militarmente ante la potencia en aquel entonces. El imperio que existía en ese entonces era Babilonia. Nabucodonosor ganó. Dice la palabra que el Señor entregó a los israelitas, o sea, lo hizo quizás como castigo, ¿verdad? Como consecuencia de sus actos, pero los entregó y hasta llevó cosas del templo de Israel, se las llevó para el templo de sus dioses, como diciendo: no solo conquisté Israel, sino que conquisté hasta el Dios en el que ellos creen. Y el fin que él tiene ahí, cuando llama a estos muchachos, él sabe que él ganó la batalla militarmente, o sea, ya sitió Israel, pero él, como es un rey de un imperio, sabe que también tiene que ganar la batalla en la cultura. Y prácticamente lo que vemos ahí, si lo podemos decir en términos de la vida contemporánea, él dice: escógeme los mejores muchachos y los vamos a pasar por esta universidad de Babilonia. El fin de este programa es prácticamente convertirlos a ellos, de que pasen de ser israelitas a babilonios. Eso es lo que él quiere hacer. Y por eso está el cambio de nombre. Por eso les dice, todos los nombres que ellos tenían hacían alusión al Dios de Israel. Y todos los nombres que les dieron hacen ilusión a dioses paganos. Entonces, el fin de él es
cambiarlos de adentro hacia afuera. O sea, él ya ganó, él conquistó Israel, por así decirlo, y estos muchachos le van a servir a él, pero los va a convertir a él, a ellos, en babilonios. Entonces, es un proceso como de adoctrinamiento, como de conversión, como no sé, un entrenamiento para que sean babilonios. Esa es la historia de Daniel. Ahí está Daniel. Y uno se pregunta, ¿cómo es relevante eso para la vida de nosotros hoy? Y ahí sí, para mí no fue tan complicado hallar la conexión, porque sinceramente, como creyentes, si nos hacemos llamar cristianos, si somos hijos de Dios, nos sentimos en la cultura actual en la que vivimos como minoría. Nos sentimos muchas veces como que estamos fuera de lugar. Tal vez no el sábado en la reunión de iglesia, ¿verdad? Donde todos nos reciben. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos sentimos en familia. Pero en nuestro lugar de trabajo, si estamos trabajando, en nuestra escuela, si estamos hipotes, o en la universidad, si están estudiando en la universidad, ahí sí vemos de que somos minoría, porque si somos creyentes que de verdad vivimos de acuerdo a los principios bíblicos, no somos la mayoría. Y cada vez más en el mundo, especialmente si salimos del tema cultural solo de San Pedro Sula, Honduras, si nos vamos a internacionalmente, cada vez más se mira una hostilidad, ¿verdad? Esta cultura de Babilonia, no crean que era parecida a la de Israel. O sea, era una cultura completamente opuesta. No tenían los mismos principios, los mismos valores. Entonces, esa realidad uno la siente, que la vive como creyente, de que si va a estar en la cultura actual, le toca nadar contra la corriente. Y también hoy en día sentimos que hay presión para conformarnos, ¿verdad? O sea, a la cultura. Puse ese pasaje ahí de Juan 17, 15 al 16, dice acerca de ya de nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, esa es una realidad espiritual que nosotros vivimos como hijos de Dios o como creyentes. Y ahora sí vamos a ir viendo ya más a fondo en la historia de Daniel 3 cosas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? La misión de Daniel. ¿Cómo lo hizo Daniel? El modelo de Daniel. ¿Y cuál fue la motivación de Daniel? ¿O qué fue lo que lo inspiró a hacer lo que él hizo? Y eso lo vamos a ir viendo también versículo por versículo, y vamos a terminar de leer el capítulo hoy. Entonces, si gustan, pasamos al siguiente versículo, que es el versículo 8. Dice Daniel 1:8. Esta es la misión de Daniel. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. O sea, no quería contaminarse. ¿Y qué es lo que vemos acá acerca de qué hizo Daniel? Lo primero que me parece a mí, me llamó mucho la atención viendo este pasaje, es que Daniel escogió la convicción por sobre la comodidad. ¿Y por qué digo que era comodidad? Porque la verdad es que a ellos sí es cierto que lo llevaron una nación extraña, estaba en otro lado, pero la realidad es que tampoco lo llevaron a un calabozo, no lo llevaron a aguantar hambre, pues lo llevaron a comer comida de reyes y era un programa como universitario. No sé, poniéndolo en términos actuales, como que a nosotros no conquisten, pero manden unos cuantos a Harvard, o sea, a Yale, y con plan de comida incluido. No es algo que uno diría, sí, pero lo están castigando al pobre. Pues, o sea, él escogió la convicción por sobre la comodidad, porque muchas veces hay también ocasiones en las que la cultura, y no sé si ustedes lo han sentido, nos tienta, o sea, nos tira como pequeños anzuelos. Si es en nuestro lugar de trabajo, nos dicen, mira, o sea, vos tenés futuro, podés ascender, te pueden promover a un mejor puesto, pero acomodate a lo que hacemos acá. O sea, esa onda de que andes rectecito, solo queriendo ser parejo, acá tenés que hacer las cosas como las hacemos los demás y pueda que se te abran puertas. Y no sé, o sea, no sé si pasa. Si estás en la escuela, a veces si tenés un grupo de amigos que te dicen, no, mira, vos caes bien, o sea, caes bien, sos chistoso, bueno, o sea, te podés llevar con nosotros, pero, por favor, comportate como nosotros, pues. No vas a andar ahí publicando versículos, me van a ver con vos que vos andas publicando versículos. No, pues, o sea, nosotros no somos de eso. O como me dijeron a mí, una vez un amigo me dijo a mí eso, que me dijo en una fiesta, yo estaba joven y me dijo, él sirvió una bebida alcohólica y me dijo, ¿no vas a beber? Y yo, no.
pucha, me vas a dejar viviendo solo, me dijo. Y yo, uy, hasta culpable me iba a sentir, pues, cuando me dijo así. La cultura, ¿verdad? La cultura hace eso, o sea, la cultura te orilla a que te comportes de cierta manera y es una realidad en nuestra vida. Y Daniel llama la atención que él, o sea, también él tenía una tentación, él estaba, ¿cómo lo tenían? Con halagos, era de buen parecer, era una persona enseñable. O sea, el rey dijo, tráeme lo mejor de lo mejor, y en ese caso están diciendo, él es lo mejor de lo mejor, esos 4, tráelos, los vamos a convertir en babilonios. O sea, cualquiera se puede dejar seducir por la tentación terrenal, pero él no. Él puso su convicción por sobre la comodidad. 2, Daniel no cambió su identidad. Y esto creo que es muy poderoso para el contexto en el que nosotros vivimos. Hace poco le compartía a unos jóvenes, me invitaron a compartirle a unos jóvenes y yo les dije eso, que la frase más poderosa que uno puede decir es yo soy, porque define quiénes somos. Y Daniel tenía un nombre. Dicen que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. O sea, su nombre lo identificaba a él. Y yo ponía este ejemplo en el grupo la vez pasada. Miren, yo me llamo Ariel Morillo Santos. ¿Por qué? Porque mi papá es Ariel Morillo y mi mamá es Gisela Santos y yo soy producto de su relación y eso no me lo quita nadie. O sea, eso es parte de mí. Mi hija, tengo hija, se llama Amelia Morillo Serrano porque mi esposa es Nicole Serrano y yo soy Ariel Morillo. Si tengo hijo, ¿se va a llamar? Bueno, ya dijeron los hermanos, ahí no. Estamos negociando todavía, pero les agradezco la ayuda. La identidad es algo sumamente poderoso, ¿verdad? De quiénes somos, define lo que hacemos, o sea, cómo nos comportamos. Si nosotros logramos entender quiénes somos en el mundo, eso va a definir lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Y para Daniel, aunque a él le hubieran cambiado su nombre, él no era Belsasar en la práctica, él era Daniel y él estaba claro de que era Daniel. Y por ende él no pudieron hacerlo de que hiciera algo que él no iba de acuerdo a quien él era. Él tenía temor de Dios y tenía que honrar a Dios en las decisiones que él tomaba. Y por último, y esto sí es una reflexión un poquito más que no está tan clara, pero la veo yo ahí en ese pasaje cuando Daniel dice que no se va a contaminar, es que Daniel, aunque su entorno había cambiado, él no se dejó cambiar por su entorno. Y aquí sí quiero mencionarles 2 extremos en los que podemos caer nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? En un lado del extremo, voy a ir para acá para que se miren más clarito los 2 extremos. En un lado del extremo está ser creyentes que decimos, bueno, si la cultura es mala, como es mala, nos alejamos, ¿verdad? Entonces acá en este terreno, como es grande, porque tuvieron visión y los pastores, de verdad que el terreno estaba bonito, cabemos todos los que estamos acá, como porque para estar solos como que no, entonces tal vez entre nosotros, solo cristianos con cristianos y agarramos cada quien, yo canto grama, adoquín que le toca a otros hermanos, entonces para vivir va, o sea, solo acá como en una comunidad cerrada nosotros. Y ese es un extremo al que podemos llegar como cristianos, retraernos de todo y decir, yo no voy a interactuar con la cultura porque como es malo, o sea, me voy a contaminar, yo no voy a interactuar con ella. Y ese es un extremo al que yo creo que Dios no nos ha llamado por lo que leemos en su palabra, que Él dice, ellos no son del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, dice. Dios también nos habla a nosotros como sal y luz, y todavía no he entrado yo a un cuarto donde el foco esté en el suelo o en una gaveta. No he entrado a un cuarto yo donde encienda el interruptor y no pase absolutamente nada. A no ser que no haya luz, pero si en diseño, para lo que un arquitecto, ingeniero, los que construyen, los focos están arriba y ahí es donde nos quiere Dios. Dios quiere que si somos luz, que seamos luz en una cultura de tinieblas, que si somos sal, o sea, la sal sirve si se usa, no sirve si no se usa. Entonces en ese extremo está el cristiano que nos podemos retraer, ¿verdad? O sea, no sé, hacer una comunidad aparte y no es lo que Dios quiere. Ahora me voy a venir para acá porque el otro extremo es más fácil visualmente. El otro extremo es ser un cristiano que vos estás 5 años en tu lugar de trabajo y de repente en una de esas ocasiones sale la conversación y sí, mira, sí, que voy a ir a la iglesia. ¡Wow, a la iglesia! Y entonces que tu compañero de trabajo te diga, sí, voy a la iglesia. ¿Sos cristiano vos? Sí, soy cristiano. 5 años después. Y que te diga, sí, no me doy cuenta, brother.
Que sería lamentable, ¿verdad? O sea, sería lamentable este extremo también, que nos veamos tan, pero tan absorbidos por la cultura, de que la gente no sepa ni siquiera que nosotros creemos algo diferente, o sea, que nos veamos tan parecidos, estemos tan camuflajeados en la cultura, que de verdad que si nos ven a nosotros no ven nada diferente. Entonces ahí ya es una asimilación completa. Y yo creo que la vida de Daniel es un ejemplo claro de un creyente que participa en la cultura, que nada contra la corriente, que no se retrae, ¿verdad? O sea, no se retrae ni se acomoda, sino que él es diferente en un mundo que no va de acuerdo a sus creencias o a los principios que él vive, pero él sí vive esos principios y por ende es un agente de cambio en ese mundo. Eso es lo que hace Daniel. Ahora vamos a ver el modelo de Daniel. ¿Cómo lo hace Daniel? Porque la pregunta está, Daniel lo hizo, Ariel, qué bueno, qué excelente, la verdad es que es yuca y lo hizo, que es súper, pero cuesta. ¿Cómo lo hace? Y quería que viéramos el siguiente pasaje. Dice Daniel en el versículo 9, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Y ahí podemos detenernos. Dice que Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. En otra versión dice que Dios había puesto gracia en Daniel. Y creo que esa es la parte que a nosotros, o a mí, se me olvida muchas veces. La gracia de Dios siempre se va a mover. La gracia de Dios obra y no depende todo completamente de nosotros. A mí me queda claro cuando dice el verso guía, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y casi que nos quedamos a veces con eso. Pensamos como que nosotros vamos y hagamos discípulos y no terminamos de leer. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa parte es la parte más como crucial. Saber que Dios va con nosotros. Si vamos a compartir el evangelio, oremos antes, pues. Si vamos a hablar con alguien oremos antes, pidámosle a Dios. Porque miren, Daniel tenía una realidad. A él lo podían haber matado por hacer esa solicitud. Porque le pidieron al jefe de los eunucos, al jefe del Estado Mayor, como dice, le pidieron jóvenes que fueran buenos, pero imagínense, le sale con que no va a comer y beber, que le podían haber dicho, no, mira, de los 4, uno chueco, cortalo. Y cortarlo, el programa no era cortarlo, mandarlo para su casa, no, era cortarlo de verdad, pues. Entonces él tenía ese riesgo y sin embargo, la gracia de Dios en la vida de Daniel le permitió que él hiciera una solicitud de la cual lo podían matar, pero no lo mataron, porque Dios tenía otro plan. Dice después, en el versículo, si podemos ir otra vez al pasaje, dice, pero le respondió, y este ya es el jefe del Estado Mayor, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Y ahí hacemos otro contraste. Daniel tenía temor de Dios y cuando no tenemos temor de Dios lo que le tenemos es miedo al rey. Y la realidad es que a mí me gustaría decirles que yo soy como Daniel, que en todo momento yo lo que tengo es temor de Dios, pero muchas veces yo lo que tengo es miedo al rey. Y creo que eso se basa muchas veces en de dónde nos estamos alimentando nosotros. Por ejemplo, cuando yo tengo temor al rey es cuando yo me pongo abro mi teléfono y tal vez no abro la Biblia, sino que me voy a las noticias. Cuando yo veo un chat que no es cristiano y me pongo a ver lo que está ocurriendo. Entonces, muchas veces siento que, pues, en lo personal me ha pasado, el temor al rey viene en tener esa vista corta, solo puesta así como aspenaz. Él solo miraba la realidad que tenía ahí él enfrente. No, pues que si salen pálidos, me van a matar. No puedo hacerlo. Y Daniel tenía temor de Dios. O sea, Daniel estaba concentrado en que, no más allá de este rey, hay un Dios todopoderoso a quien yo le voy a rendir cuentas. Y yo no puedo hacer algo que vaya en contra de lo que mi Dios me está diciendo. Y tiene sentido. Tiene sentido lo que él hacía si tenía temor de Dios. Y a veces a mí lo que me falta es temor de Dios para tomar las decisiones que honren a Dios. Y me dejo llevar muchas veces por el miedo al rey, ¿verdad? Sea cual sea el miedo al rey en nuestra vida. Y por último, seguimos leyendo el pasaje donde dice que ya con él no pudo, ¿verdad? Con el jefe no pudo. Entonces Daniel dice, habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea que habló con un rango más bajo. Y le dijo,
por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Y yo no sé, acá habrán hermanos que son nutricionistas y tal vez me pueden dar a mí una mejor explicación, ¿verdad? Él hizo una propuesta basada en la fe, porque él le dijo, ponernos a prueba y después mira. Todavía le dijo, después te das cuenta, si no estamos sanos como estamos pensando que vamos a estar, pues la cabeza no nos hacía mucha falta, no hay problema. O sea, le puso esa propuesta a él, a este asistente del jefe, y es una propuesta llena de fe, porque Daniel no sabía en base a qué pedía eso. A no ser, como les digo, y ahí sí necesito un nutricionista, tal vez las legumbres y el agua, ¿verdad? Es mejor para estar comiendo en ese periodo corto de tiempo y uno se puede ver hasta más rellenito, no sé. Pero lo cierto es que también, o sea, aunque fuera bueno, en 10 días, yo si voy a la nutricionista y le digo, me receta la dieta, y 10 días después le digo, no sirve. Me va a decir, no, es que no era así la cosa, me va a decir. Esto no es de 10 días, esto más tiempo. Entonces vemos que él tuvo fe de que Dios le iba a dar una respuesta a pesar de que él no lo podía ver. Él no sabía el resultado que iba a tener comer eso o dejar de comer la comida del rey y comer lo que él quería comer. Y sin embargo, Dios le da una respuesta y deja que él se vea mejor, dice, que los otros que habían comido la comida del rey. Hemos visto la misión. ¿Qué hizo Daniel? Hemos visto el modelo, cómo lo hizo, y ahora vamos a pasar a la motivación. Pero antes de hablar de eso, sí quiero hacer un paréntesis, ya que en el tema del modelo hablamos acerca de la gracia, del temor de Dios y de la fe, y hoy sí quiero hablar con las personas que nos acompañan por primera vez o que son invitados, han estado viniendo, porque ese mensaje de la gracia, del temor de Dios y de la fe es un mensaje sumamente importante. Yo quiero decirles que si usted vino acá por primera vez y nunca ha escuchado este mensaje, présteme atención, usted es pecador. Se va a levantar y va a ir el invitado a decir, por eso no vengo a la iglesia, porque solo va a decirle a uno que es pecador. Bien. Pero le ruego que no se vaya a ir porque déjeme terminar. Usted es pecador, yo soy pecador. Si mira a su izquierda va a haber otro pecador, si mira a su derecha va a haber otro pecador. Estamos llenos de pecadores acá. Allá en el mixer hay más pecadores también. Somos pecadores. Esa es una realidad de nuestras vidas. Muchas veces pensamos de que Dios, lo pensaba yo antes de que me compartieran este mensaje que yo les estoy compartiendo a ustedes. Pensamos que Dios es como el rey Nabucodonosor. Nosotros creemos de que Dios es del que nos pone, portate de acuerdo a como yo quiero que te portes, porque si no te voy a volar la cabeza. O mandar un rayo, no sé, eso pensamos que es Dios muchas veces, pero quiero decirles que Dios no es así. O sea, sí somos pecadores, Dios no nos hizo así. El plan de Dios era que nosotros estuviéramos con Él en armonía, pero nuestro pecado, desde Adán, o sea, que nuestro pecado es hacer no lo que Dios quiere, sino que hacemos lo que nosotros queremos hacer. Eso nos separó de Dios eternamente. Pero Dios, y por eso les digo que este mensaje es importante, Dios no es como el rey Nabucodonosor. Dios nos vio en nuestra condición de que estábamos separados de Él y no nos manda a cortar la cabeza, al contrario. Él mira que no hay nada que podamos hacer para estar con Él y Él manda a su Hijo, que es Jesucristo, a que viva la vida que nosotros no podemos vivir, a que muera castigado por nuestros pecados. Y en morir, Él paga la deuda del pecado y nos abre camino a estar una vez una eternidad con el Padre. ¿Y qué es lo que nos pide? Solamente que creamos en eso, que pongamos nuestra fe en Él. O sea, no poner nuestra fe en que, bueno, me voy a portar bien y voy a hacer todo lo correcto para poder estar al nivel que Dios quiere que esté. Nunca vamos a llegar. Pero por eso Él manda a su Hijo. Para que a través de lo que Él hizo nosotros podamos decir, Señor, yo estoy acá porque enviaste a tu Hijo, porque Él pagó por mis pecados, porque me amaste de esa manera. Creo, te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Y eso es algo maravilloso. Y ese es el contraste más grande de lo que hay entre el temor de Dios
y el miedo al rey. De verdad que Dios no es como Nabucodonosor. No porque no sea justo, Él sí es justo. O sea, Él puede él puede y debe castigar lo malo. El problema es que lo malo somos nosotros. Pero en su amor, Él decide que nosotros no estemos condenados eternamente, sino que nos abre la puerta, a través de su Hijo paga nuestra deuda, paga por nuestros pecados y nos invita a que pasemos una eternidad con Él, a través de la fe que podamos poner. Si me dicen, bueno, está bien, yo tomo esa decisión, porque es una decisión que tienen que tomar, y si me dicen, no, bueno, si me lo comprobás, me das acá el dato donde, dame una historia de alguien que se murió y fue, y ya vio, y yo lo hago, no lo vamos a poder hacer. Ahí es donde entra la fe. Tenemos que ser como Daniel y creer en eso. Tenemos que ser como Daniel y creer en algo que no hemos visto, pero tenerlo como una certeza. Y eso es lo que es la diferencia de nosotros como creyentes. Eso es lo que nos llama a vivir una vida diferente. Si ustedes no han tomado esa decisión, yo les animo que lo hagan hoy. Y si pueden, al final de la reunión, pasen allá por conexión. Hay hermanos que van a orar por ustedes. Y si no quieren ir a conexión, hable con el hermano que está a la par suya y dígale, y con quien sea, y créanme que vamos a estar orando por usted, porque es la decisión más importante que puede tomar. Y no quiero, si algo se les queda, que sea ese mensaje, el mensaje de un Dios de amor que ha abierto el camino para que no estemos condenados eternamente, sino que podamos pasar una eternidad con Él. Bien, ahora sí, en el punto de la motivación, que ya es lo último del pasaje, vamos a leerlo juntos, toda esa última parte para ver por qué Daniel hacía lo que Daniel hacía. Dice, a estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Le dio un don. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de sus reinos. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Y ahí termina. Ese es el capítulo 1. Corto, una historia, clarito, bonito. Vamos a ver ahora la última parte. Solo son 3 puntos también breves de por qué Daniel vivía de la manera que él vivía. Por qué Daniel pudo mantener esa pureza. Y lo primero que me llama la atención es que Daniel lo que deseaba en su corazón era glorificar a Dios y no a sí mismo. Y yo recuerdo acá una frase, cuando yo vine a los pies de Cristo, estaba bastante joven y fui con mi papá a la iglesia, mi mamá y mi familia, y mi papá me dijo algo que no se me olvida. Me dijo, hijo, porque yo estaba emocionado con aquel, uno cuando es nuevo converso anda pero activado. Entonces, me acuerdo que mi papá me vio y me dijo, hijo, es fácil, me dice, ser cristiano adentro de la iglesia, me dice. Lo difícil es ser cristiano afuera de la iglesia. Y poderoso, porque yo lo entendí. Él hablaba acerca de dentro de la iglesia, no estamos hablando acerca de 4 paredes, estamos hablando que con nuestros hermanos es fácil actuar como creyentes. O sea, ponesía, sí, pastor, dale, yo se las pongo. Ayúdame con parqueo. Sí, hombre, hermano, dale. ¿Quién puede servir? Sí, hombre, oremos, dale, oremos. El rollo es cuando estamos afuera de la iglesia. Estamos orando. Estamos cuidando de los hermanos. Estamos actuando de una manera que no somos como los que estábamos acá, que nos camuflajeamos ante los demás y que no se dan cuenta ni que somos creyentes. Porque es fácil, se me quedó eso que me dijo, es fácil ser cristiano así, rodeado de los hermanos, pero es afuera donde Dios nos pide que seamos creyentes, que demuestran su fe. Y Daniel eso hizo. Y yo miro que no lo hizo por impresionar absolutamente a nadie. De hecho, él estaba tan aislado, no era por impresionar a los otros 3. O sea, él solamente tomó una decisión porque lo que él iba a hacer le iba a dar gloria a Dios. Y él quería darle la gloria a Dios. Y por eso él actuó de la manera que actuó. No era para impresionar a nadie más. Y eso es algo que
me llama la atención porque si lo vemos así, de verdad que nosotros somos llamados a darle gloria a Dios afuera. Y si lo llevamos más profundo, somos llamados a darle la gloria a Dios en lo más íntimo también, donde nadie nos está viendo, donde nadie se da cuenta de si vamos a hacer algo bueno o malo, que actuemos porque sabemos de que aunque nadie nos esté viendo, a Dios es a quien tenemos que glorificar. Y si nosotros actuamos contrario a lo que sabemos que es correcto, a Dios es al que vamos a fallarle y a Él es al que vamos a entristecer. Y eso es algo que deja el ejemplo de Daniel de esa motivación, ¿verdad? Él siempre buscaba glorificar a Dios. Ahora, el otro punto dice, Daniel fue fiel a Dios y no buscaba el favor de los hombres. Porque también podemos ver acá que a él cuando termina, lo aceptan en el programa este del palacio. O sea, salió graduado y salió bien graduado. O sea, buen estudiante, pues. Se puede decir que él salió altos honores y era mejor que los demás. Y muchas veces yo me puse a pensar, pucha, no, pero si es así, si comportarme de acuerdo, vivir una vida de glorificar a Dios, me va a llevar a que yo esté siempre 10 veces mejor, yo lo firmo. ¿Quién más lo firma? Todos lo firmamos, creo yo. Pues, o sea, si es para estar mejor, lo hacemos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Si seguimos leyendo el libro de Daniel, nos damos cuenta de que esa misma convicción no siempre llevaba a una bendición tan clara. Siempre llevaba a glorificar a Dios, pero no siempre a una bendición tan clara. Una vez le ofrecieron o lo mandaron para una fosa ¿de qué era? De perritos, de leones. Otra vez lo mandaron a un horno de fuego. ¿Y de qué más hay horno? Pero o sea, un horno de fuego. El rollo es decir, cuando esa sea nuestra circunstancia, ¿qué decisión vamos a tomar? Vamos siempre a escoger glorificar a Dios con nuestras vidas, aunque las consecuencias no siempre sean las más favorables. Y créanme que mi anhelo y mi deseo es que Dios nos bendiga, nos guarde, pero a veces hay pruebas. Pero eso no cambia el hecho de que Dios tiene que ser glorificado con nuestras vidas. Y me acuerdo de un ejemplo de un hermano en Cristo, acá que yo lo uso bastante de ejemplo con el grupo de crecimiento. Me acuerdo cuando se le quemó el negocio. Yo de cipote, yo impactado, pues porque pucha, se le había quemado el negocio. Y cuando hablamos con él, una paz. Dios sabe, dice, por qué hace las cosas. Y mencionando todas las cosas que Dios había hecho bien. Y Dios fue glorificado a través de la prueba. Y muchas veces Dios siempre va a ser glorificado cuando nuestra fidelidad se mantenga a través de las pruebas. Por último, de la motivación de Daniel. Daniel tenía los ojos puestos en el Dios soberano. ¿Qué es el Dios soberano? El Dios que tiene control de absolutamente todo. Si leemos el pasaje detenidamente otra vez, al inicio dice, Dios entregó al pueblo de Israel, Dios puso gracia en Daniel, Dios les dio a ellos la capacidad. O sea, Dios. Daniel todo lo que miraba a su alrededor, a quien miraba era a Dios. O sea, yo me imagino eso. Cuando se viene el reino de Babilonia o el imperio de Babilonia y conquista a los israelitas, cualquiera, si no tiene esos ojos de Daniel, dice, pucha, acá se acabó nuestra gente. Ya nos perdimos. Acá o nos alineamos o nos matan. Vamos a tener que ser babilonios. Pero Daniel no. Daniel sabía, dice que Dios había entregado al pueblo de Israel. O sea que Daniel sabía de que había un Dios eterno que estaba en control de todo. Y acá quiero hacer un énfasis en particular. Créanme que no lo digo para ustedes, lo digo por mí. Ahorita estamos en una situación tensa como país. Ahorita es noviembre y va a haber elecciones. Y bien vimos, somos sal y luz, no es que dejemos de participar. Para nada, al contrario, yo hasta contar votos voy a ir si me dejan. Y no, pues sí, no hay problema. Pues nadie, el pastor no me va a decir no vayas a contar votos, voy a contar votos. Tampoco voy a poner chanchullo, yo voy a hacer lo que va a salir ahí. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero la realidad es que tenemos que tener los ojos como los tenía Daniel. Lo digo por mí mismo. Muchas veces nos llenamos de ansiedad porque solamente vemos al rey terrenal o los reyes terrenales o los poderes que están. Y tenemos que ser conscientes en nuestros corazones. No estoy diciendo que no participemos, estoy diciendo que tenemos que ser conscientes de que Dios es soberano. Y Dios sabe a quién va a poner, a quién va a quitar. Y Dios sabe y podemos clamarle y pedirle. Y Dios está en control. Y solamente saber que Dios está en control nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos va a empoderar para ser ese agente de cambio
que podemos de verdad nosotros operar dentro de la cultura y ser personas que llevemos las buenas nuevas de salvación, porque hay un mundo afuera que se está perdiendo. Hay gente que conocemos que se están perdiendo y necesitamos de verdad tener esa pureza personal. Esto empieza en lo más íntimo de nuestros corazones. ¿Qué decisiones tomamos en lo privado que afectan cómo actuamos ya afuera, en la vida pública, por así decirlo, en nuestro día a día? Y creo que el ejemplo de Daniel es un ejemplo perfecto de que las decisiones que tomemos tienen que ser decisiones, hermanos, que glorifiquen a Dios. Las cosas que hagamos tienen que ser cosas que hacemos para glorificar a Dios. Y de verdad que tenemos ejemplo en Daniel de una vida rodeada de un ambiente hostil. ¿No es popular ser cristiano? No, ese no es popular. Pero con la ayuda de Dios podemos ser ese cambio. Si yo llegué porque alguien me invitó, yo escuché porque alguien me dijo y yo estaba perdido. ¿Para quién vamos a ser nosotros esa persona que me invitó a mí? ¿A quién vamos a invitar nosotros? ¿A quién vamos a ayudar que pasen y escuchen ese mensaje y que pasen de muerte espiritual a vida espiritual y vida eterna? Que Dios de verdad nos use para ser agentes de cambio en un mundo caído. Y que Dios nos use, ¿verdad?, para llevar el amor, no nuestro amor, el amor de Él al resto de las personas. ¿Qué dicen si oramos? Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por la vida de Daniel. Gracias porque a través de lo que él pasó nos enseñas a vivir de verdad que con temor a Dios, con reverencia, Señor, a ti, queriendo honrarte y glorificarte a ti. Y te pedimos eso esta noche, que nos ayudes a cada uno en nuestros corazones a entender qué decisiones tenemos que tomar que te glorifiquen a ti, así como las tomó Daniel, y que nos acompañes en todo lo que hagamos, Padre. No nos dejes solos porque nunca nos has dejado solos. Lo ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.